Buenas tardes, hoy es martes 6 de noviembre del 2012. Vamos a continuar con las tutorías de nivel 2 de la primera evaluación correspondiente a las ciencias naturales. Y vamos a empezar el bloque temático 2, las personas y la salud, así como el primer tema que tiene el mismo título, es decir, las personas y la salud. Bueno, lo primero que debemos tener en cuenta es que la salud es un bien preciado y de ello también va a depender nuestra calidad de vida. Por lo tanto, cuidarla y respetarla es nuestra responsabilidad. Quiero que tengamos primero en cuenta que vamos a distinguir dos tipos principales de seres vivos. En función del número de células por los que constituyan estos seres vivos, vamos a distinguir unicelulares, una única célula, como pueden ser las bacterias, o pluricelulares, donde estarían englobados la inmensa mayoría de los seres vivos, como pueden ser los seres humanos. La primera persona que acuñó el término de célula fue Robert Hooke, al ver una preparación de corcho. Otros autores que han trabajado también fueron Robert Brown, pero quiero destacar sobre todo a Sladen y Swan, que son los que se consideran los fundadores de la teoría moderna celular. Es importante que sepamos los tres puntos básicos de esta teoría, es decir, que todos los seres vivos están formados por células, que toda célula es capaz de realizar todas las funciones de un ser vivo, es decir, nutrición, relación y reproducción, y finalmente que toda célula proviene de otra anterior mediante división de esta. La frase resumen sería: la célula es la unidad anatómica, fisiológica y genética de todos los seres vivos. Bueno, debemos saber la estructura celular básica, que está formada por la membrana plasmática, que va a ser la membrana o envoltorio que va a rodear a la célula. El citoplasma va a quedar comprendido entre la membrana y el núcleo, y finalmente el núcleo, que es el orgánulo que va a dirigir las funciones principales de la célula. Debemos conocer las funciones de la membrana plasmática, es decir, servir de límite exterior entre la célula y el medio interno, proteger a la célula, dar la forma y regular el intercambio de nutrientes y otras sustancias, como pueden ser los productos de desecho del metabolismo celular. En el citoplasma vamos a encontrar distintos orgánulos citoplasmáticos. Es importante que conozcamos sus funciones. Por ejemplo, el retículo endoplasmático, por ejemplo, sirve para almacenar sustancias. También debemos conocer los ribosomas, que intervienen en la formación de proteínas. El aparato de Golgi está formado por sáculos y vesículas. Dentro de estos van a aparecer tantos glúcidos como proteínas y van a empaquetar sustancias. Las mitocondrias fundamentalmente sirven para la respiración celular, y aparece ADN mitocondrial en su interior. Los centriolos, que tienen que ver con la división de la célula. Los lisosomas, que son pequeños orgánulos que van a participar en la digestión celular. Las vacuolas, que van a ser, digamos, contenedores donde se van a acumular distintas sustancias de la célula. Y generalmente en las células vegetales, en vez de aparecer varias vacuolas, van a aparecer una o dos que van a desplazar al núcleo hacia un lateral. Tendremos también plastos, entre los que van a destacar los cloroplastos, que van a participar en la fotosíntesis, en el caso de las células vegetales. Estos serían los orgánulos fundamentales, y vamos a pasar los orgánulos citoplasmáticos fundamentales y vamos a pasar a ver
El núcleo va a estar formado por una envoltura o membrana nuclear, una cromatina, que estará formada por proteínas y ácidos nucleicos, y por el núcleo, que va a tener, que va a estar formado por ARN. También habrá un nucleoplasma, que será el equivalente al citoplasma dentro del núcleo, es decir, va a ser el componente líquido del núcleo. Bueno, en el caso de los seres pluricelulares nos vamos a organizar en tejidos, órganos y aparatos. Las asociaciones de células con una misma estructura y función van a formar tejidos. Estos, a su vez, van a formar varios tejidos, van a formar un órgano y, a su vez, el conjunto de órganos van a formar sistemas. Los sistemas van a formar aparatos. Es decir, por ejemplo, vamos a tener el aparato locomotor, en el que van a intervenir tanto el sistema muscular y nervioso. Y van a aparecer, por tanto, tejido óseo, tejido nervioso y tejido muscular. Bueno, las tres funciones vitales de todo ser vivo va a ser la función de nutrición, en la que van a intervenir aparatos digestivo, respiratorio, circulatorio y excretor para eliminar sustancias de desecho. La función de relación, que va a intervenir fundamentalmente el aparato locomotor, los órganos de los sentidos, los sistemas nervioso y endocrino, y finalmente la función de reproducción llevada a cabo por el aparato cardíaco. Bueno. Vamos a ver el concepto de salud, que se define como un estado de completo bienestar físico, mental y social. Es decir, antiguamente simplemente se definía salud como lo opuesto a enfermedad, pero ahora vamos a añadir que va a tratarse de un bienestar tanto físico como mental y social. Es decir, vamos a añadir tanto los aspectos sociales y mentales, además de los aspectos físicos de la salud. Vamos a tener factores determinantes de la salud. Principalmente van a ser biológicos, ambientales, el estilo de vida y los sistemas de asistencia sanitaria. Los factores biológicos van a ser, por ejemplo, las características genéticas de cada uno, que van a hacer que empezamos antes o más lentamente, y van a influir sobre el estado de la salud. También van a aparecer enfermedades de índole genética, y esto es lo que acuñaríamos con el término de factores biológicos. También vamos a tener factores ambientales, es decir, contaminación del ambiente que nos rodea, tanto de tipo biológico, si son microorganismos, atmosférica, si son, por ejemplo, radiaciones, aumentos de temperatura, ruido que afecte a nuestro organismo, contaminación de tipo química, es decir, distintos compuestos y sustancias químicas, e incluso contaminación psicosocial y sociocultural, que es lo que comúnmente se denomina como estrés. Esta serie de factores van a afectar a nuestro estado de salud. Por eso se resume que es importante vivir en un ambiente sano. Es decir, aparte de la parte genética y de la parte ambiental, también el estilo de vida, que va a estar íntimamente relacionada con los factores ambientales, va a influir sobre la salud. Para llevar un estilo de vida saludable, evitar la exposición a factores de riesgo, pues por ejemplo el estrés, la exposición a zonas contaminadas con humos, prácticas sexuales de riesgo, etc. Otras comúnmente conocidas,
como puede ser el consumo de tabaco, alcohol o drogas de distinto tipo. Igual que vamos a evitar una serie de cosas, vamos a fomentar el ejercicio físico, el llevar una dieta equilibrada y una higiene del individuo pues correcta, que nos permita evitar enfermedades, y esta higiene pues va a estar íntimamente relacionada con la dieta. Es también importante para evitar el estrés, que ya lo hemos comentado antes, tener ocio, descansar. Bueno, evidentemente el tener tiempo libre también ayuda desde el punto de vista de la salud mental. Hemos hablado de higiene. Evidentemente, si nuestras manos no están correctamente limpias, esta contaminación la vamos a llevar a la comida que vamos a introducirnos en la boca, y esto va a afectar a nuestra salud a la larga. Podemos contaminarnos mediante virus, mediante bacterias. También debemos llevar a cabo una serie de hábitos posturales a la hora de tumbarnos en la cama, en el sofá, es decir, tratar de tener unas posturas que dañen lo menos posible nuestra salud. También vamos a tener en cuenta un uso adecuado de los servicios sanitarios. Esto no implica ser alarmista de acudir al médico cualquier problema mínimo, pero sí tener, bueno, pues realizar una labor de prevención, es decir, una serie de estudios que van a prevenir, o por lo menos nos van a indicar cuál es el grado de nuestra salud. Distintas pruebas, vacunaciones. En ocasiones también pasamos mucho tiempo en nuestros trabajos, en nuestro entorno laboral, no solo en nuestro hogar. Entonces, debemos tener en cuenta todos los factores que hemos tenido en cuenta anteriormente, como contaminación, factores de riesgo, higiene, pues no solo en nuestro hogar, sino también en el medio laboral. Y para finalizar, el factor que nos quedaba serían los sistemas de asistencia sanitaria. Es importante disponer de una asistencia sanitaria eficaz, ya que esto nos va a ayudar a hacer un diagnóstico precoz en caso de que tengamos una enfermedad y poder tratarla lo antes posible y de una manera eficaz. Hoy en día cada vez es más difícil una asistencia sanitaria de calidad, pero es un derecho que tenemos y debería seguir siendo así. Bueno, en el cuadro vamos a ver una especie de resumen de los distintos factores que van a determinar la salud. Lo vamos a englobar como biológicos, ambientales, de estilo de vida y los sistemas de asistencia sanitaria. La enfermedad, vamos a ver clases en función de su localización. Si se localiza en el corazón, las denominaremos cardíacas, en el hígado hepáticas, en los huesos óseas, etc. En función de su historia natural, se van a diferenciar entre aguda, si tiene un inicio y un final definidos, es decir, tiene una duración determinada, o crónica, si la enfermedad puede no llegar a tener. Pueden denominarse progresivas si van en aumento, o intermitentes, es decir, pasan etapas de la vida en las que nos afecta y otras en las que no. En función de su origen vamos a diferenciar tanto infecciosas como no infecciosas. Bueno, este cuadro nos sirve bastante bien para resumir las clases de enfermedades.
Las enfermedades infecciosas son las causadas por agentes biológicos que conocemos como organismos patógenos, lo que comúnmente se denomina gérmenes. Las que no son infecciosas son las que no están provocadas por agentes biológicos, sino por causas distintas. Estas causas pueden ser genéticas, entonces tendremos enfermedades genéticas, como puede ser el daltonismo, la hemofilia, enfermedades tóxicas, ambientales y profesionales, enfermedades traumáticas de tipo nutricional, ya sea, pues, por ejemplo, la anorexia o el caso opuesto sería la obesidad. No sería únicamente nutricional, sino también tendría un componente psicológico en el caso de la anorexia. Enfermedades degenerativas, como puede ser la esclerosis o el Parkinson, se pueden considerar por autoinmunes la esclerosis, pero también degenerativas, es decir, una cosa no quita la otra. Se debe al propio cuerpo que rechaza ciertas estructuras y entonces se produce la esclerosis, pero también se produce una degeneración progresiva y por lo tanto podría formar parte de ambas. La típica autoinmune que se nombra es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida o SIDA en humanos. Vamos a encontrar también enfermedades neoplásicas, como puede ser el cáncer, enfermedades de mental, metabólicas, endocrinas, etc. Es decir, hipertiroidismo, hipotiroidismo, en función de que tengamos falta o gran cantidad de hormonas tiroideas. Bueno, siempre van a existir una serie de hábitos saludables y una serie de comportamientos sociales que van a favorecer o van a fomentar la aparición de enfermedades. Generalmente sabemos que el alcohol, el tabaco, las drogas van a afectar a nuestra salud. Serían claros ejemplos. También los fármacos. En España generalmente se utilizan las medicinas de una manera poco racional y lo que estamos haciendo es bajar, que tengamos que aumentar el umbral para que sea efectiva una medicina, es decir, si tomamos ibuprofeno cada 2×3 o sustancias similares, lo que vamos a hacer es que cuando tengamos un dolor tendremos que tener una dosis mayor para que esta sustancia haga efecto en nuestro organismo. Lo mismo o más grave incluso ocurre en el caso de los antibióticos. Los antibióticos, como su nombre indica, va a matar ciertas bacterias, pero tanto bacterias positivas como bacterias negativas. El consumo abusivo de antibióticos puede incluso provocar la resistencia bacteriana y, evidentemente, cuando tomemos antibióticos va a matar también nuestra flora bacteriana original. Tenemos una flora bacteriana, por ejemplo, en nuestro tracto digestivo, que vamos a regenerar mediante el consumo de yogures después de haber tomado antibióticos, ya que es una flora bacteriana favorable para nuestro organismo. Además, siempre que se tome un antibiótico debe tomarse el número de dosis. Si cortamos el antibiótico a la mitad, nos va a afectar negativamente. Los desórdenes alimenticios, como pueden ser la bulimia, la vigorexia, anorexia o obesidad, también van a favorecer la aparición de enfermedades de este tipo. Vamos a ver ahora los microorganismos. Microorganismos son organismos microscópicos, ya que solo pueden visualizarse mediante el microscopio, y son por lo tanto muy pequeños. Dentro de los microorganismos vamos a encontrar organismos unicelulares procariotas, como las bacterias, y los eucariotas, como los protozoos. Ciertas algas y hongos.
incluso vamos a englobar aquí los virus. Existen muchos tipos de microorganismos. Bueno, vamos a diferenciar algunos de ellos que habitan en nuestro cuerpo, es lo que antes he comentado como la flora bacteriana propia de nuestro intestino, por ejemplo. Otros van a ser microorganismos patógenos, ya que van a actuar, son agentes externos que van a causar enfermedades. Vamos a diferenciar bacterias, virus, hongos y protozoos. Por ejemplo, bacterias que causan la tuberculosis, el cólera, la sífilis, la meningitis, gonorrea, la gonorrea, la sífilis, enfermedades de transmisión sexual, la conocida salmonela, que causa la salmonelosis, el botulismo, que puede aparecer por el consumo de latas o conservas en mal estado, etc. Entre virus son conocidos virus de la gripe, de la hepatitis, de distintos tipos, la varicela, rubeola, herpes, sarampión o el SIDA. Hongos, como pueden ser la candidiasis, que se puede transmitir sexualmente, o la tiña. Entre los protozoos, la toxoplasmosis, la malaria ocal, que es un protozoo que va dentro de un mosquito, que es el que actúa como vector y es el que pica y lo transmite. La amebiasis, la enfermedad del sueño, provocada por un protozoo que aparece dentro de la mosca tsetse. Realmente estas enfermedades, como la malaria, paludismo o la enfermedad del sueño, suelen ocurrir en regiones tropicales, pero bueno, debido al clima cambiante de hoy en día, se están dando casos en regiones que no se esperaba que se diesen. Bueno, transmisión de las enfermedades infecciosas. Se puede transmitir de persona a persona, de manera que se vaya extendiendo la enfermedad, que es lo que se denomina contagio. Cuando el contagio alcanza una magnitud tal que traspasa fronteras, entonces hablaremos de pandemia. Pues, por ejemplo, hablamos de la gripe aviar hace unos años, la gripe A, la gripe porcina. Bueno, vamos a ver distintas formas, vías de transmisión de las enfermedades infecciosas por contacto directo. Sería, por ejemplo, el caso de las enfermedades de transmisión sexual, como puede ser el SIDA, a través de fluidos corporales, como pueden ser la sangre o fluidos genitales. Por contacto indirecto, a través de objetos contaminados, es decir, un objeto que esté contaminado con la bacteria Clostridium tetani, por ejemplo, un objeto de hierro oxidado, si nos hacemos una herida, puede transmitirnos el tétanos mediante inhalación, a través de la tos o el estornudo de una persona que viaje junto a nosotros en el metro o en el autobús, nos pueden transmitir la gripe, por ingestión, como conocemos la salmonela, la cólera, Vibrio cholerae, etc. También mediante insectos u otros vectores, como he dicho, el mosquito Anopheles sería el género, que nos va a transmitir Plasmodium falciparum, va a ser el protozoo causante del paludismo o malaria. También la rabia sería otro claro ejemplo. Un virus que está contenido en la saliva de los perros infectados y que, si en caso de que estos caninos, los canes, nos muerdan, pues podrían, a través de sus dientes, ya sean incisivos o caninos, que contengan la saliva con dicho virus, van a transmitirnos en ese caso la rabia. Sistemas de defensa, vamos a tener una primera línea de defensa que la van a constituir la piel y las mucosas. Va a ser
la primera línea que va a dificultar la entrada de los microorganismos patógenos. Luego tendremos una línea más específica de defensa, que va a ser la formada por los linfocitos, que van a producir anticuerpos frente a microorganismos patógenos, y leucocitos, que destruyen microorganismos patógenos englobándolos o engulléndolos. Bueno, las enfermedades infecciosas tienen generalmente tres fases. Una de incubación, es decir, desde que el cuerpo entra en contacto con el microorganismo patógeno hasta que comienza a manifestarse los primeros síntomas. En el momento que se manifiestan estos, pasaríamos a la fase de enfermedad manifiesta y finalmente la fase de convalecencia. Es el periodo de tiempo en que nuestro cuerpo está recuperando su estado de salud normal tras haber desaparecido el microorganismo. La lucha contra las enfermedades infecciosas, el sistema inmunitario. El sistema inmunológico va a ser una defensa contra los organismos patógenos. Va a poner en marcha una serie de mecanismos para luchar contra las infecciones, es lo que se conoce como respuesta inmunitaria. Esta forma de células, tejidos y órganos. Las células se denominan leucocitos o glóbulos blancos. Un tipo de leucocitos son los linfocitos, por ejemplo. Van a viajar a través de los vasos linfáticos y los vasos sanguíneos para detectar elementos extraños que puedan causar problemas. Los órganos linfoides, como pueden ser la médula ósea, el bazo o el timo, serán los tejidos que van, que son los órganos donde se van a fabricar los leucocitos, y también vamos a tener una serie de ganglios linfáticos que formarán también parte del sistema. Hay ciertas enfermedades, como los cánceres, que producen una división incontrolada de las células, es decir, se dividen, se reproducen las células de una manera bestial. Entonces, son patologías que van a afectar a nuestro sistema inmunitario. En el caso de las leucemias, van a producirse un número exagerado de células de tipo leucocito y, por lo tanto, van a estar relacionados, en este caso, con el sistema inmunitario, pero van a ser una enfermedad. Bueno, en el momento que el microorganismo patógeno entra en contacto con nuestro cuerpo y éste desarrolla una protección, es lo que se conoce como inmunidad. La inmunidad puede ser innata, ya la hacemos con ella, o puede ser adquirida de manera natural o artificial. Cuando hablamos de manera artificial hablamos de vacunas. Bueno, vamos a hablar de síndromes de inmunodeficiencia, es decir, cuando el organismo se encuentra inmunodeprimido. Por ejemplo, nuestras defensas van a encontrarse en un estado más bajo y, por lo tanto, otros organismos van a aprovecharse. Es lo que pasa en el caso del SIDA, que ciertos microorganismos oportunistas aprovechan la inmunodepresión causada por el virus del SIDA. A la hora de luchar contra las enfermedades vamos a distinguir las vacunas y los sueros. Las vacunas producen una inmunidad artificial activa, provocan la producción de anticuerpos por parte de nuestro organismo, van a ser preparados de antígenos, bien de microorganismos muertos, de partes de microorganismos, que van a hacer que nuestro sistema inmunitario fabrique anticuerpos frente a los antígenos del microorganismo que contiene la vacuna. Los sueros, por el contrario, son preparados biológicos que nos ayudan a desarrollar la inmunidad artificial pasiva. Ya contienen los anticuerpos. También la ciencia está desarrollando
continuamente fármacos y medicamentos que nos van a ayudar a luchar desde el punto de vista químico contra los efectos de los organismos. Bien, vamos a acabar con ellos o bien vamos a mitigar sus efectos. Vamos a diferenciar los antibióticos y sulfamidas, atacan a las bacterias, no atacan a los virus. Por ejemplo, podemos tomar antibióticos para enfermedades de tipo bacteriano, pero no para enfermedades de tipo químico, como puede ser la gripe. Antivirales van a afectar o van a atacar a los virus que causan enfermedades víricas. Antimicóticos y fungicidas atacarán a hongos. Antiprotozoarios, en este caso el objetivo va a ser eliminar los protozoos, y son principalmente los fármacos y medicamentos más conocidos. Trasplantes y donaciones. En ocasiones los órganos no funcionan correctamente y se pueden dar trasplantes de órganos entre personas. Ventajas. Bueno, se puede curar la enfermedad, se puede dar vida a una persona cuya esperanza de vida era escasa. También existen una serie de inconvenientes, como la compatibilidad entre donante y receptor del órgano y que exista un rechazo. Bueno, pueden existir trasplantes de células, de tejidos, de órganos, pueden existir en función otra clasificación de los trasplantes, como autotrasplante o autoinjerto, isotrasplante. Si los donantes y receptores son gemelos univitelinos, allotrasplante o homotrasplante. Si son de una misma especie, pero no son genéticamente idénticos, xenotrasplante y otros trasplantes, cuando se trata de especies distintas. Por ejemplo, se utilizan válvulas cardíacas de cerdos en humanos para hacer un trasplante para ortotópico, órgano de un paciente y sustitución por la del donante. Heterotópico, el órgano del paciente permanece como apoyo del órgano del donante y se injerta el órgano nuevo en un lugar distinto que ocupa el del paciente. Bueno, tipos de donantes. Podemos recibir los órganos de donantes vivos o de donantes que ya han fallecido. A la hora de tener en cuenta la compatibilidad, vamos a valorar la compatibilidad de los grupos sanguíneos y también la compatibilidad entre los distintos tejidos. Bueno, debemos conocer los primeros auxilios, que son las técnicas y procedimientos de carácter inmediato, que deben ser brindadas en caso de necesidad extrema a las víctimas de accidentes o que tengan una enfermedad o un problema de salud repentino. Deben ser inmediatos, ya que se trata de una situación de emergencia y por lo tanto puede salvar a una vida. Bueno, los signos vitales, vamos a denominar signos vitales una serie de factores que nos van a determinar que una muestra de vida de una persona, de un organismo. Van a ser el pulso, va a variar en función de la edad, incluso también puede variar el sexo, la temperatura, la respiración, es decir, el número de respiraciones por minuto, la tensión arterial, el reflejo de la pupila. Vamos a ver distintos tipos de emergencia en función del tipo de lesión, hemorragias de tipo arterial, de tipo venosa, de tipo internas, es decir, si la sangre no fluye hacia el exterior, sino localizada debajo de la piel, son más difíciles de percibir, como hemorragias externas, dado la porosidad, se encuentran más fácilmente. Fracturas, pueden ser cerradas, abiertas o múltiples, si se rompe el hueso en varios sitios.
También se puede sufrir una asfixia por alimentos, entonces tendremos que retirar la partícula que impida la respiración y bueno, y proceder de la manera que nos indica la maniobra de Heimlich. Se suele llevar a cabo una secuencia, es decir, una serie de pasos que debemos tener en cuenta a la hora de una emergencia. Los principales pasos serían los siguientes. Primero evaluaríamos el área, la seguridad, es decir, si a la hora de rescatar a una persona también pondremos nuestra vida en peligro, si es en una carretera, si debemos retirarnos, si hay muchas personas implicadas o si hay pocas. Haremos una evaluación inicial del paciente, si habla, si responde, en función del dolor o si simplemente está inconsciente. Una evaluación neurológica, una escala en función de la respuesta, tanto verbal como motora, así como si tiene abiertos. Valorar el tipo de respiración, escuchar el número de respiraciones, si respira profundamente con dificultad. Sabemos que el número de asistencia en caso de una emergencia sería el 112. También se puede valorar el grado de salud en una emergencia en función del pulso, tanto central como periférico. Bueno, debemos tener en cuenta en caso de una emergencia lo que se denomina PAS, como proteger, avisar y socorrer. Y bueno, deberíamos conocer también los elementos que forman parte del botiquín básico. Con esto nos despedimos. Hasta el próximo día, en el que comenzaremos con el tema 2 de este mismo bloque, la reproducción humana. Nos vemos entonces la semana que viene.